clase 1. La clase 1 tiene una característica particular que es soporte combinado. En la parte anterior tengo soporte dental, en la parte posterior tengo soporte mucoso. Biomecánicamente es diferente la clase 1 maxilar a la clase 1 mandibular por los efectos biomecánicos que se generan sobre las bases. En la clase 1 maxilar tengo las bases a extensión distal, donde la carga se genera en la parte posterior, pero tiene una gran ventaja este arco, que tiene el paladar para distribuir la carga de un lado al otro. Cuando la carga pasa del cuadrante 1 al cuadrante 2, tengo el paladar que por medio del conector mayor me permite distribuir la carga de un cuadrante al otro cuadrante sin necesidad de pasar por los dientes anteriores. Este efecto de arco cruzado mucoso, usando el paladar, hace que el conector mayor acompañe a la base. Este acompañamiento no se da en el caso de la clase 1 mandibular. En la clase 1 mandibular igualmente tengo las bases o las zonas a extensión posterior, pero tengo la gran desventaja de ubicar o de tener la lengua entre los dos cuadrantes. Al tener la lengua, la carga del cuadrante 3 al cuadrante 4 tiene que pasar obligatoriamente por los dientes. Y dependiendo del número de dientes, trabajarán solamente los dientes limitantes, que es en el caso particular de tener premolares, o trabajarán todos los dientes cuando el limitante es canino. Al tener limitante canino, por ejemplo, 33, 43, el efecto de base, como vimos anteriormente, se va a manifestar sobre la misma base, pero se le va a trasladar a los dientes anteriores. En este momento, las bases van a tener que trabajar solas. ¿Por qué? Porque el conector mayor está en el sector anterior. Por lo tanto, si comparamos el caso anterior de la clase 1 maxilar con respecto a la clase 1 mandibular, el conector mayor no le ayuda a las bases inferiores. Ellas tienen que autodefenderse. Esta situación que estamos viendo la podemos comparar fácilmente entre una situación dento-soportada y una situación muco-dento-soportada. En la situación dento-soportada, el soporte es netamente dental. Cualquier carga que se ejerza la transmite directamente a los dientes, la cual por medio del apoyo se transfiere en su eje longitudinal por la raíz al ligamento periodontal, y el soporte óseo no distribuye la carga. En el caso de la clase 1 mandibular, sobre todo por tener la ubicación del conector mayor en la parte anterior, el soporte posterior, que es mucoso, en su calidad y sobre todo en su resiliencia, es diferente al soporte anterior. En la parte anterior tengo un premolar o un canino, tengo un soporte y la carga se distribuye, pero es el ligamento periodontal el que tiene que asumir la carga. En la parte posterior la asume la mucosa, que histológicamente no está preparada para asumir dicha carga. Si tenemos una carga y pensamos en el soporte mucoso de extensión, vemos que donde se ubique la carga, donde tenga la potencia, va a tener efecto directo sobre el soporte mucoso de extensión. Si es un soporte mucoso de extensión maxilar, todo el paladar me puede contribuir en la distribución de la carga que se genera en un cuadrante con respecto al otro cuadrante. Pero si es mandibular, la ubicación del póntico en la base hará que el efecto se transmita en forma diferente. Si el póntico está en el centro y tiene una resistencia en la parte posterior y tengo soporte en la parte anterior, el efecto se amortigua, es menos nocivo para el diente. Recordemos que lo que se produzca en la base se transmite directamente. La carga que se produzca en la base a extensión se transmite directamente al diente limitante. Esta situación la ubicamos también claramente en donde si se amplía el soporte, el asentamiento de la carga va a ser diferente. ¿Por qué? Porque voy a ubicar más área. Es importante con este concepto recordar que el reborde residual normalmente en el arco inferior no es apto para asumir la carga. En el arco inferior tengo que recurrir a la periferia, lo que se llama la línea oblicua externa, la repisa vestibular, que es la zona primaria de carga para poder trabajar.
Si ubicamos claramente la diferencia, vemos entonces que es diferente una carga asumida por los dientes en una situación dentosoportada a una carga asumida por la mucosa y el diente, que es el caso particular de la clase 1, donde, repito, si es maxilar tengo el paladar, si es mandibular es solamente la base la que tiene que defenderse. Esa biomecánica hace que el retenedor directo se vea reflejado en su efectividad de la ubicación del apoyo y del número de pónticos que ubiquemos en la base de extensión. Vamos a concentrarnos entonces en una clase 1, en la clase 1 particular, clase 1 mandibular. Y repito, aquí tengo la lengua que me está invadiendo, que me está ocupando un espacio en la parte central, tengo el reborde residual y tengo algo muy importante en este diseño, que es la zona de la repisa vestibular. Esta repisa vestibular, llamada anaquel vestibular, repisa vestibular o línea oblicua externa. En la clase 1 mandibular, la línea oblicua externa, también conocida con el nombre de repisa vestibular o anaquel vestibular, es una zona fundamental para el soporte de la base de extensión distal. Pónticos ubicados solamente sobre la cresta, una cresta que normalmente tiene forma de filo de navaja, que no tiene buena área, que no tiene buen soporte y que tiene vecindad con tejidos móviles, sobre todo la línea oblicua interna y los músculos de la lengua, hace que esa zona de soporte tenga mayor resiliencia, mayor movilidad que se va a reflejar en el diente pilar limitante. Recordemos que el efecto de base se trasluce o se traspasa directamente al reborde y se lo pasa al diente pilar. Ese efecto se magnifica si mi diseño de la removible está dentro de un esquema de palanca de primer género. De acuerdo a la biomecánica, vemos que este es el fulcro, esta ubicación del brazo es la retención o la resistencia y lo que se ubica en la parte posterior es la potencia. Tengo un esquema de palanca de primer género donde el fulcro está entre la resistencia y la potencia. Dependiendo del número de pónticos que ubique en la zona de extensión distal, dependerá el efecto que le transmito. Pero definitivamente, como principio de diseño, en la clase 1 mandibular, está contraindicado diseñar removible con apoyos adyacentes a las zonas edéntulas, porque el efecto de base y sobre todo el efecto que le transmito al diente va a ser nocivo para el diente. Estamos ubicando entonces que en la clase 1 mandibular tengo palanca de primer género, donde tengo un fulcro, tengo un área de potencia y tengo una resistencia brindada por el extremo del brazo retentivo. ¿Resistencia a qué? A moverse, a trasladarse, a salirse del diente. La base también hace una resistencia, es una resistencia mucosa. Pero recordemos que la diferencia que existe entre lo que asume el diente por su ligamento periodontal, que en promedio es de 0.1 milímetros en carga vertical, es diferente a lo que asume un reborde que va de 0.4 a 2 milímetros, lo cual quiere decir que se mueve más la base que lo que asume el diente para control de dicho movimiento. Eso hace que se presente un eje de rotación. Y el eje de rotación es el que realmente, el eje principal o el actor principal del control de la removible. Tengo que controlar. Por lo tanto, al moverse la base, estamos en el esquema de palanca de primer género. Y quiero que recordemos bien esa situación. Tengo fulcro, que es lo mismo que se sucede en una palanca. Un fulcro, tengo una potencia y tengo una resistencia. Tengo fulcro, potencia, resistencia. Por lo tanto, entre más lejos se ejerza, y aquí tengo el momento, recordemos que entre más lejos esté la distancia o el punto de aplicación de una fuerza con respecto al fulcro, mi momento es positivo. Entre más cerca esté, y lo magnifico con una X, mi momento es negativo. Dependiendo del número de pónticos que coloque en esta base, en este brazo, es lo mismo el número de pónticos que se ubica a extensión distal. Entre más dientes que ubiquemos en una base de extensión distal, sobre todo mandibular, más efecto de base hay, más tendencia hay mover el diente. Ese efecto se traduce claramente en una distalización del pilar limitante. Entre más pónticos ubiquemos y
si ubicamos el apoyo adyacente a la zona de déntula, la tendencia del efecto va a ser a distalizar el diente. Va a haber sitios de tracción, sitios de presión, sitios de tensión y comienza a haber separación. Si al momento de colocarse la prótesis removible los dientes están en contacto, tienen puntos de contacto más o menos de 6 meses a 1 año, vamos a encontrar que el paciente va a tener problemas periodontales porque al perderse el punto de contacto va a haber acumulación, va a haber impactación de alimentos y el diente en su soporte periodontal comienza a verse afectado. Es una de las consecuencias funestas o negativas de ubicar a extensión distal mandibular el apoyo adyacente a la zona de déntula. Aquí vemos la situación, una comparación cuando ubicamos el apoyo adyacente a la zona de déntula y cuando lo ubicamos en el lado contrario. Aquí estoy viendo una palanca de arco de primer género, donde el apoyo está adyacente a la zona de déntula. Aquí estoy viendo una palanca de arco de segundo género, donde el apoyo se traslada en la superficie anterior o contraria a la zona de déntula. Por lo tanto, aquí tengo el fulcro, y por acá hablamos de palanca de arco de primero, porque aquí tengo el fulcro, aquí tengo la potencia, y si ubico la resistencia estaría por delante, tengo la resistencia. En la palanca de arco de segundo género, el fulcro está en un extremo, la potencia está en el otro extremo y la resistencia está entre los dos. Esa resistencia va dada por el retenedor directo. Normalmente un retenedor tipo barra, un tipo barra que viene de origen gingival y se ubica entre el fulcro y la potencia. Eso hace, esa combinación biomecánica fundamental para el diseño de la clase 1 mandibular viene por la necesidad de controlar, de acompañar. Uno no puede evitar el movimiento de la base, tiene que acompañarla. En ese acompañamiento viene la situación de que podemos hablar de una ventaja mecánica cuando el brazo de potencia, o sea, está incrementado y el brazo de resistencia está disminuido. En esa situación, en esa diferencia matemática, hablamos de ventaja mecánica. Esa ventaja mecánica se da cuando ubicamos muchos pónticos. Cuando colocamos todos los dientes que pierde el paciente en el sector posterior, estamos en situación de ventaja mecánica. Esta situación se contrarresta con ventaja biológica. Y claramente biológica mucosa. ¿Y por qué hablamos de ventaja biológica mucosa? Porque es la mucosa la que está trabajando. Cuando hablemos de ventaja biológica dental, en las clases 4, en las clases 3, hablamos de ventaja biológica dental porque son los dientes los que se oponen al movimiento. Aquí hablamos de ventaja biológica mucosa porque es la resistencia la que se divide entre la potencia. Por lo tanto, va a tener más situaciones de control. Esa situación de control es benéfica para una clase 1 mandibular. Normalmente, la clase de extensión distal mandibular, por el efecto que sucede por actuar como un fulcro por la ubicación del apoyo, hace que exista movimiento tanto hacia la base como movimientos fuera de la base. Hay movimientos de asentamiento y movimientos en el sentido contrario. Al levantar la base protésica, la ubicación de un apoyo en la parte anterior en función de retención indirecta, ¿qué es lo que hace? Evita ese movimiento. Por lo tanto, en los diseños de la clase 1 mandibular es indispensable, es requisito de diseño, ubicar apoyos por delante del apoyo fulcro. Siendo este el apoyo fulcro, le traslado otro apoyo que en un momento dado me va a actuar de una palanca de primer género a una palanca de segundo. Por lo tanto, al levantarse, la base de extensión distal tiene asentamiento, o sea, va hacia el tejido, pero cuando el paciente come alimentos pegajosos, adhesivos, o por la misma resiliencia, por la misma efecto de acción, reacción, va a haber algo que se llama levantamiento. Y al haber levantamiento de la base protésica, el apoyo ubicado en el sector anterior es el que nos va a frenar. Repito, ese apoyo tiene una característica, un factor muy importante, un nombre muy importante que es retenedor indirecto. Entonces, básicamente, ¿qué es retención indirecta? Frenar el movimiento de levantamiento de una base protésica a extensión distal. Este levantamiento básicamente se da en la clase 1 mandibular por la calidad y por la resiliencia. No es tan marcado en los casos de la clase 1 maxilar. Los ejemplos típicos de diseño de removibles son los que estamos viendo en este momento, donde
En un paciente aquí vemos que ha perdido 4 dientes, una clase 1, limitación canino premolar, donde vemos que aquí perdió los 4 dientes de un cuadrante, o seguramente le ubicaron 4 dientes y 3 dientes tenían otro cuadrante. Con una característica que se nota claramente, los pónticos están sobre el reborde residual. No le extendieron esta parte que es fundamental. Esta parte de la base es lo que en un momento dado le está dando en la defensa. ¿Por qué hablamos de palanca de base de segundo género? Porque la misma longitud que tiene la base como acrílico está ocupada por pónticos. Por lo tanto, yo puedo decir que potencia, que es el número de pónticos, tiene la misma distancia que la resistencia. Cuando las dos, potencia y resistencia, coinciden en el mismo punto y por distancia, y como están lejos, están con momento positivo. Recordemos que momento positivo es el punto de aplicación de una fuerza lejos del fulcro que está donde está el apoyo adyacente a la zona dentura. En ambos cuadrantes, el momento de potencia es igual al momento de resistencia. Estamos hablando de palanca de base. Recordemos que la palanca de arco tiene como referencia la ubicación del apoyo en el diente pilar limitante. Cuando ese apoyo está adyacente a la zona dentura, estamos hablando de palanca de arco de primero. Cuando el apoyo está al lado contrario, estamos hablando de palanca de base de arco de segundo. La palanca de base, que tiene como referencia el número de pónticos que se coloca en la base. Entre más pónticos se coloque, si se colocan la totalidad de los dientes perdidos, estoy hablando de una palanca de base de segundo género. Repito, esta situación particular se incrementa por la no utilización, por el no aprovechamiento de algo que se llama repisa vestibular. La gran costumbre, la generalidad, es que los pónticos en el arco inferior se ubiquen solamente sobre la cresta, desconociendo el valor de la repisa vestibular. Otra situación particular que me dice que estos diseños estándar están trabajando en palanca de base de segundo género. Esto se contrarresta fácilmente pensando en una palanca de base de tercer género. La palanca de base de tercer género se caracteriza en que la longitud de la base es mayor que el número de pónticos que ubico sobre ella. Vemos que aquí tengo un pilar premolar, se ubica otro premolar y se ubica un molar. Y en la parte posterior tengo un momento, esto puede hablar un momento de resistencia mucoso. Quiere decir que en la parte posterior hay una zona sin pónticos que permite que la carga se distribuya. Y si alcanzamos a ver en esta foto, el acrílico, después de la toma de una impresión funcional, va a descansar sobre algo que se llama la repisa vestibular. Esta repisa vestibular es fundamental para distribuir la carga en la zona de extensión distal. Recordemos que el conector mayor está por delante de las bases a extensión distal mandibular. En el arco superior podemos ubicar tranquilamente todos los pónticos. En el arco superior puedo trabajar con palanca de base de segundo género porque tengo el paladar que me distribuye la carga. En el arco inferior está contraindicado la palanca de base de segundo y se necesita manejar palanca de base de tercero, que se caracteriza por tener la longitud de la resistencia es mayor que el número de pónticos que ubico sobre la base. Esta situación particular se asemeja a algo que hemos llamado base protésica en forma de cola de castor. Es un nombre para que recordemos que la forma de la cola de un castor es aplanada, es ancha, y esa misma forma es la que se debe ubicar para que la carga se distribuya en las bases a extensión distal mandibular, donde vemos, yo puedo asumir en esta parte que esta sería la repisa vestibular y aquí ubicamos los pónticos. Por lo tanto, esta forma de cola de castor, que es una forma para recordar cómo estamos distribuyendo la carga, es la que se recomienda para las bases a extensión distal. Biomecánicamente, la base a extensión distal, el movimiento y el pellizcamiento, el efecto que le ejerce al diente depende de la ubicación, del apoyo. Si el apoyo está adyacente a la zona de déntula, o sea, con palanca de arco de primer género, el efecto cuando la base se está moviendo va a ser un efecto horizontal sobre el diente pilar. Ese efecto horizontal hace que el mismo acrílico pellizque en esta parte adyacente al diente, y al pellizcar la mucosa va a haber mayor carga. La mayor carga se genera acá.
Al ir trasladando el apoyo de una palanca de arco de primero a una palanca de arco de segundo, la carga o la distribución del efecto sobre el reborde va a ser cada vez más vertical. Y el máximo de verticalidad se da cuando este apoyo está por lo menos 1 o 2 dientes por delante de la base. Entre más traslade el apoyo y entre más lo baje, la carga va a ser más vertical en su distribución con el reborde residual. Cuando ubicamos el apoyo adyacente, la carga es horizontal, por lo tanto, se centra en el diente y lo compromete. Eso es importante en la distribución de la carga con respecto al apoyo. A nivel de diseño, entonces, una de las combinaciones ideales es ubicar el apoyo en la parte mesial, en la parte anterior con palanca de arco de segundo género, y ubicar un retenedor que acompañe. Recordemos que los retenedores que tienen brazos circunferenciales, que tienen hombro, son ganchos o son retenedores de oposición. A extensión distal necesitamos un tipo de retenedor que cuando la base esté trabajando, él acompañe y el efecto que le transmita al diente no sea tan nocivo. Recordemos que aquí hay doble tipo de soporte, soporte mucoso y soporte dental. Entonces, como estamos diciendo, tengo la comparación entre dos tipos de retenedores a extensión distal. Recordemos que si hay un tipo de retenedor circunferencial, ambos tienen su ecuador. Pero vemos el ecuador protésico cuando tengo un retenedor circunferencial con el apoyo adyacente a la zona déntula. Es un ecuador lineal, continuo, irregular, 2/3 ascendente, donde hace que el brazo retentivo se ubique por debajo. Recordemos que tengo un cono oclusal y un cono cervical. La retención se ubica en el cono cervical. Este tipo de retenedor, cuando se ejerza la base, por tener un arco de giro, la removible clase 1 mandibular trabaja con arcos de giro. El arco de giro, cuando tengo el póntico cerca, es un arco de giro corto. A medida que voy ubicando el apoyo más a la parte anterior, mi arco de giro es mayor. Por eso el asentamiento va a ser más vertical. En este momento, como tengo un arco de giro corto y el apoyo está adyacente a la zona déntula, la tendencia del extremo del brazo retentivo es ir hacia adelante y hacia arriba. Eso hace que el diente se distalice y se ejerza fuerza de tensión y de presión sobre el ligamento periodontal. Recordemos que la biomecánica de la clase 1 es fundamental para que el retenedor directo trabaje efectivamente. Al tener la situación de pasar de una palanca de arco de primero, por tener el apoyo adyacente a la zona déntula, a una palanca de arco de segundo, por estar el apoyo en el diente pilar pero en la superficie contraria, y cambiar el tipo de retenedor de acuerdo también al tipo de ecuador protésico. Vemos que el ecuador protésico en este momento es un ecuador lineal, continuo, irregular, 2/3 descendente, porque viene de arriba hacia abajo, este es ascendente de abajo hacia arriba. Eso hace que la zona de retención, el cono de retención esté en distal. Al tener el cono de retención en distal, al tener la convergencia en distal, el retenedor que se recomienda es un retenedor barra Y modificado distal. Recordemos que el gancho en Y es un gancho que tiene dos extremos. Y si los dos extremos se ubican por debajo, el efecto que le estoy dando al diente cuando venga la carga es también tratar de distalizar. Por lo tanto, el Y no se recomienda en forma plena en la clase 1 mandibular. Se puede usar en la clase 1 maxilar, donde el efecto de base está amortiguado porque tengo el paladar. En el arco inferior se recomienda retirar, quitarle la proyección anterior y trabajar solamente con la proyección posterior. Al trabajar con la proyección posterior, si manejo el arco de cierre, lo que en el diseño anterior, el efecto del brazo era ir hacia arriba y hacia adelante, al tener un Y modificado distal, el efecto es ir hacia atrás y hacia abajo. Al ir hacia atrás y hacia abajo, hace que el retenedor directo, cuando tenga efecto de base, se desligue, se desprenda un poquito del diente y le quite tensión al diente. Periodontalmente, el mejor retenedor para un diente que está comprometido es un Y modificado distal por el arco de rotación hacia abajo y hacia atrás, el cual le disminuye la tensión al diente. Para finalizar, vamos a hablar de un retenedor clásico, que es el retenedor RPI con diseño del doctor Arthur Kroll. El RPI, ¿qué quiere decir RPI? R es apoyo en la parte mesial, P es placa proximal en distal, I es el retenedor barra I.
Aquí lo se está esquematizando, donde vemos el apoyo está en mesial, por lo tanto el RPI es una palanca de arco de segundo género. Recordemos porque el apoyo está en el pilar, pero en la superficie opuesta a la base. Tengo una placa proximal que, a diferencia de la placa proximal del Dr. James Kratkovic, que fue el inventor de la placa proximal, estamos trabajando placas proximales más cortas. Esta placa proximal más corta hace que, si veo la situación por distal, veo la preparación del plano guía y veo una placa proximal solamente en la parte final del plano guía, dejando una zona libre de contacto en el tercio cervical. La placa del Dr. James Kratkovic es una placa más larga que cubre en su totalidad el plano guía, lo cual le genera tensión al diente al tratar de bajar la fuerza por la base de extensión distal, porque se presenta la acción, el efecto de acción-reacción. En este momento, cuando la base baja, la placa proximal se desliga un poquito del plano de guía y le genera menos tensión. Este tipo de retenedor se acompaña con un retenedor tipo barra en I, que quiere decir que sale de la rejilla, tiene un brazo de aproximación que se traslada en forma horizontal al diente, entra en el área del diente y debe existir un espacio aproximadamente de 2 a 4 milímetros para que el brazo suba. Recordemos que el retenedor en barra es la parte que asciende. Esta parte horizontal no forma parte del retenedor en barra, es un conector menor llamado brazo de aproximación que lo une a la rejilla y permite que tenga origen en la misma y ascienda. Al ascender, este es el retenedor en barra en I. Esa parte I quiero que lo veamos aquí y ahora lo vamos a explicar más adelante en forma más amplia. El contacto que tiene es un contacto de zona, es un contacto de punto. No es solamente un puntico, es casi un área que me está tocando por debajo. Cuando uno maneja una retención con retenedores circunferenciales y al ubicarle el sitio donde termina un circunferencial es más concreto, es más específico. Un retenedor tipo barra tiene una zona, porque recordemos que el barra en un RPI está disminuido en estabilidad. Los brazos estables son los brazos que tienen hombro, que son brazos circunferenciales. Una de las características fundamentales del diseño del RPI es que el conector menor que se une al apoyo no debe tocar el diente adyacente. ¿Por qué no lo debe tocar? Porque apenas baje la base, va a haber una tendencia a irse directamente hacia adelante. Si el conector menor toca y hay una acción, la reacción es tirar el diente, es dirigir la carga hacia distal. Por lo tanto, cuando el conector menor toca el diente adyacente, se distaliza el pilar limitante. Eso se alivia fácilmente haciendo un procedimiento de desgaste un poquito del conector menor o de alivio de la superficie proximal para el que el conector menor permita la rotación. Recordemos que este fulcro, pero este conector menor, que en su preparación aquí se hizo una entrada para que no tenga ese reborde marginal y pueda trabajar bien, no debe tocar el diente adyacente. Tengo el apoyo, tengo mi conector menor y tengo la placa proximal. La placa proximal nunca debe llegar hasta oclusal. ¿Por qué? La placa proximal debe cubrirla el póntico. Por lo tanto, las placas proximales largas impiden que el póntico actúe en forma adecuada. La forma correcta es que la placa proximal tiene que ser hasta 2/3 del diente tirados o dirigidos hacia la parte lingual para que en el póntico se haga o se prepare una cajuela que cubra la placa proximal. Diseños mal presentados es donde se vea pilar, placa y póntico. La placa debe estar dentro del póntico en algo que se llama una preparación en cajuela. La ubicación del extremo del brazo retentivo del brazo del retenedor barra en I puede haber 3 posiciones, o está en distal, o está en el centro, o está en mesial. Está contraindicado que sea distal. Está en el centro cuando el paciente tiene periodonto disminuido porque la carga es menos, se distribuye más fácilmente, y está contraindicado en la parte mesial cuando tengo mayor resistencia. Estas flechas que me está indicando la dirección de la carga cuando vaya hacia esa parte anterior. Por lo tanto, esta parte anterior, por efecto de acción, estaría contraindicado. Mejor es trabajar con efecto hacia la parte punto 2, punto 3, que me van a distribuir mejor la carga. Esta ubicación del extremo del brazo retentivo, llegando directamente a distal, es una contraindicación.
Recordemos que con el retenedor Y modificado distal, llego distal, pero mire la situación. Bajo, estoy entrando en la situación y me devuelvo. Una situación es llegar directamente a la parte distal con un tipo barra. Este tipo de retenedor tiene un brazo de aproximación, entro en la zona. Lo usual es que se extienda más todavía, llegue a la zona y me devuelva. El correcto diseño sería extender más el brazo retentivo, la parte de estabilidad, entra al cono oclusal y se devuelve a la zona de retención. Cuando hablamos de un retenedor barra en I directamente, es que llega a esa zona. Recordemos que el brazo en I, esta contraindicación que estoy diciendo, es cuando la carga es hacia la parte anterior, cuando hay levantamiento. Cuando hay fuerzas de la parte posterior, si yo llego directamente aquí y me devuelvo, esa situación sí está permitida. La biomecánica de la base de extensión distal, recordemos, está orientada, está dirigida por el efecto de base. Como se comporte la base, tiene que comportarse el retenedor directo. Si aquí, en esa situación particular, diseño un retenedor en Y, que me abarque tanto una proyección hacia mesial como una proyección hacia distal, y hago carga en la base de extensión, el de extremo anterior está contraindicado. ¿Por qué? Va a tratar de distalizar el diente. En esas situaciones donde se hacen los diseños Y modificado distal, que se elimina la proyección de la parte anterior. Entonces, cada vez que pensemos en el diseño de un retenedor directo a extensión distal, pensemos en el efecto de base, pensemos en la ubicación del apoyo y vamos a ver que la situación es particular. Este mismo retenedor ubicado en una clase 3 no tiene ningún tipo de complicación que lo ubique en mesial, en el centro distal, porque es dento soportada. Ahí quiero ubicar algo que en un esquema clásico, la forma correcta que debe diseñarse un tipo barra en I. El barra en I compromete la totalidad de la zona infraecuatorial. Visto de frente, vemos que tiene una pequeña proyección que está por delante, por encima del ecuador. Esa proyección es una guía. Algunos diseños la planifican como una guía, pero vemos que esta guía, que me da algo de estabilidad en inserción, se complementa con toda la retención que está por debajo. Entonces un gancho, un retenedor barra en I. Y aclaro, la palabra gancho sobre todo se utiliza cuando es un gancho circunferencial. Aquí hablamos de retenedores. Un retenedor directo, un retenedor es cualquier elemento de una removible que trate o que evite el movimiento de la prótesis. Este retenedor directo está ubicado por debajo en forma circular. Por lo tanto, visto de lado, tiene una forma semicircular que me da estabilidad solamente en el mismo sitio. Esa situación muy particular hace que el retenedor en barra trabaje con una exigencia mayor que un retenedor circunferencial. Diseños de RPI, tengo el apoyo mesial, tengo la placa proximal, miremos que no llega hasta oclusal, aquí viene el póntico y lo cubre, y tengo un retenedor en barra que sale de la rejilla. No, cuando esté en barra, no lo ubiquemos directamente en distal, ubiquémoslo en el centro, ubiquémoslo en mesial. Esto lo aprovecho para que aclaremos, si la retención está en distal, yo puedo llegar al centro y hacer esto. Aquí estaría haciendo un diseño, un RPY, modificación distal, donde el retenedor sería este. El ecuador es este. Tengo un ecuador lineal, continuo, irregular, 2/3 descendente, donde el brazo retentivo está entrando. Mire que llego a distal, pero primero voy al centro y me devuelvo. Todo eso me da un permiso de estabilidad. Lo que entra indicado es llegar directamente a distal. No, yo llego al centro y me devuelvo. Aquí tengo el apoyo, tengo la placa. Recordemos que el RPI presentado de esta manera es una palanca de arco de segundo que necesita una palanca de base de tercero. Entonces, ¿cuáles son las combinaciones de palanca ideal para una clase 1 mandibular? Palanca de arco de segundo género y una palanca de base de tercer género, que es lo que está contraindicado en una clase 1 mandibular. Palanca de arco de primero y una palanca de base de segundo. ¿Estos esquemas cuáles son? Cuando digo de palanca de arco es que el apoyo está en el lado contrario, palanca de arco de segundo. Esto es una palanca de arco de segundo. Una palanca de base es que coloco menos pónticos de los que el paciente necesita, más extiendo la base. Esta combinación es ideal. La combinación, digamos, perjudicial de una clase 1 mandibular, ¿cuál es? Palanca de arco de primero, que es la que es ubicando el apoyo adyacente, y una palanca de base de segundo, que es colocando todos los pónticos sobre la base, donde hace mayor movimiento para trabajar.
Biomecánicamente vemos entonces una palanca de base de tercero con una palanca de arco de segundo, donde tengo palanca de arco de segundo, tengo el apoyo aquí, tengo el fulcro y tengo esta base. Recordemos que esto tiene forma de cola de castor. La parte posterior de una base protésica a extensión distal tiene forma de cola de castor. Cola de castor quiere decir abarcar la línea oblicuo-externa, es tener extensión hasta la mitad del trígono retromolar, y esta zona que está aquí es la que me distribuye la carga. Va a decir una potencia encerrada en una resistencia mucosa y en un soporte dental. Esa biomecánica de base lo va a tener el beneficio en el diente. Y aquí el beneficio se da por el apoyo mesial y un retenedor en barra. Aquí miren que el barra en I llegó directamente al centro. Si yo quisiera hacer un RPY modificado distal, simplemente es a esta parte extenderle esta formita, esta extensión, y el tipo de ecuador tendría que ser de esta forma, donde vemos que es un ecuador lineal, continuo, irregular, 2/3 descendente, donde el extremo del brazo retentivo está por debajo, pero vemos que el brazo de aproximación y la parte vertical llega al cono oclusal y se devuelve. Eso hace que cuando la carga esté sobre la base, este extremo del retenedor vaya hacia abajo y hacia atrás, liberando de carga al diente. Es el mejor retenedor para un diente periodontalmente comprometido o un diente limitante de zona. Para finalizar, entonces recordemos la situación biomecánica. El desplazamiento del tejido es lo que obliga a que la clase 1 mandibular tenga una biomecánica particular, donde dependiendo del manejo de base, del número de pónticos que ubique, de la ubicación del apoyo, dependerá la efectividad del retenedor. Retenedores indicados, recomendados barra en I, RPI, RPY modificado. Contraindicados que usted ubique un apoyo adyacente a la zona de déntula y ubique un brazo retentivo circunferencial, o sea, hacer un Eiker simple. Este Eiker simple, que es la costumbre o el común denominador de la clase 1 mandibular, está contraindicado. Trabajamos de retenedores en barra que acompañen el movimiento de base. Y sobre todo recordemos la importancia de la retención indirecta para evitar cuando la base, recuerden que la base tiene asentamiento, pero también tiene levantamiento. Al levantarse, este apoyo es el que frena y eso se llama retención indirecta, que es indicado, fundamental para el control. Toda la situación particular de esta clase 1 se complementa con algo fundamental, que es la copia o la impresión efectiva de la base. Recordemos, la clase 1 mandibular obligatoriamente necesita dos tipos de impresión. Una impresión para copiar los dientes y hacer la estructura, y otra impresión para copiar la base, para copiar bien el reborde del cibar, que se llama una impresión funcional. Esa impresión funcional nos genera un modelo alterado. Ese modelo alterado es el que da la situación estable de base. Si no tengo impresión funcional en la clase 1 y la clase 2 mandibular, seguramente el asentamiento de esa base va a ser incorrecta y el efecto que le traslado al diente pilar va a ser incorrecto.